Hola, yo soy Diego Mares, estamos a 5 de agosto del 2021 y hoy vamos a discutir el libro Niebla, escrito por Miguel de Unamuno, lo tenemos aquí, Niebla. Ok, vamos a empezar. Primero que nada me gustaría hablar de un poco de la obra y del escritor Miguel de Unamuno. Entonces, es una novela o nivola, que es un nuevo género literario que ahorita vamos a discutir de qué se trata, que se describe como una tragicomedia, o bueno, así la vi yo. Es una tragicomedia filosófica que tiene elementos de la metaficción. Tiene descripciones bastante poéticas y está constituida en su totalidad casi en su totalidad por el diálogo y cuando no hay diálogo por el monólogo. Entonces, el personaje principal va a ser Augusto Pérez. Entonces tenemos, este es el que va a tener los monólogos y todo, que desde mi punto de vista va a representar a Miguel de Unamuno. Ahorita vamos a ver cómo, y se describe la novela, en la misma novela, como una nivola realista, cínica, pedagógica, grotesca, y que se describe como una historia sin argumento planeado, con poca descripción de los personajes, y que recalca la importancia del cuestionamiento, el cuestionamiento de la existencia, de los problemas políticos y sociales, etcétera. Entonces, bueno, les voy a compartir el mapa para seguir. Entonces, aquí lo tenemos. Está bastante extenso la parte verde es la de los personajes, pero bueno, vamos primero a la obra. Entonces, como dije, primero la descripción. Es una tragicomedia filosófica que habla del cuestionamiento existencial. Entonces vamos a ver que tiene grandes influencias de Kierkegaard, la, angu perdón, la angustia existencial, de Nietzsche, y Kierkegaard más que nada es el que se le va a hacer énfasis, o al menos así yo lo estoy interpretando. Pero bueno, seguimos con mi interpretación. Esta es la descripción y mi interpretación es que eh, Niebla, o sea, el libro, la novela, es básicamente un monólogo filosófico de Unamuno, en donde Augusto va a representar esta angustia existencial que Unamuno padece. Entonces, Unamuno va a tener todos estos problemas y todo, y los va a plasmar en su Niebla, que después ahorita vamos a ver qué es una nivola en un momento. Entonces, es este problema existencial así del sentido de la vida, la niebla de la vida. Ahorita vamos a ver qué significa esto de la niebla y todo eso que desde mi punto de vista tiene un significado simbólico. Entonces, va a ser este monólogo. Y podemos observar un papel de Dios que ejerce un amuno sobre sus personajes, en especial sobre Augusto. Le dice, yo te puedo hacer lo que yo quiera. Y básicamente es como esta analogía entre Dios y sus criaturas, que Dios como que pone en existencia a los personajes y tiene un control casi absoluto, que después vamos a ver que no es tan absoluto porque el mismo Augusto, es decir, Miguel de Unamuno, pone en duda su control. Y ahora, estos elementos de la metaficción, que es de lo que estoy hablando, metaficción es un género literario o una característica literaria, podríamos decirlo, que una obra de arte hace referencia a ella misma, es autorreferencial. Entonces, por ejemplo, en Niebla, se habla de uno de los personajes es Víctor Gotti, que le cuenta a Augusto que está escribiendo una novela que se llama Niebla y que le dice, sí, los personajes, quién sabe qué. Entonces, en la misma novela se está haciendo referencia a la novela. Entonces, esto significa que sea autorreferencial. Por eso es una metaficción. Y después, el personaje Augusto Pérez va a ir a hablar con Miguel de Unamuno, que es el escritor definitivamente, y Miguel de Unamuno le va a decir, no, tú eres un ente de ficción, quién sabe qué. Eso ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso es básicamente sobre la obra. Ahora, Nivola. Nivola es un género literario inventado por Unamuno en la novela de Niebla. De hecho, es inventado por Víctor Gotti, pero Víctor Gotti es un personaje de Niebla. Entonces, es un nuevo género literario que tiene estas características, como ya dije, realista, cínica, pedagógica, que no tiene un argumento planeado, que hay poca descripción de los personajes y que hay mucho diálogo. Se dice el diálogo solamente por hablar y así. Entonces, eso, eso sobre la Nibola, y después Unamuno va a seguir escribiendo más Nibolas y todo. Otras obras de Miguel de Unamuno son El espejo de la muerte, Abel Sánchez, La tía Tula, Cómo se hace una novela, un prólogo y tres novelas ejemplares, bueno, que esas son de hecho varias obras, y San Bueno Mártir. Estas son las obras más importantes del escritor, también tiene otros ensayos. Podemos ver que
son muy filosóficos sus textos, entonces va a tocar estos temas, especialmente de la angustia existencial, del bien, del mal, el rencor. En Abel Sánchez va a hablar sobre la envidia, etcétera. De hecho, estoy por grabar una clase de Abel Sánchez, precisamente, solo estoy terminando las notas. Entonces, bueno, eso sobre la obra. Y antes de seguir con los personajes, me gustaría dar un resumen de los acontecimientos más importantes en la obra. Entonces, básicamente tenemos a Augusto, que ahorita vamos a ver las características de este personaje. Pero Augusto es un burgués que no tiene nada que hacer más que dedicarse al ocio, que tiene monólogos existenciales y platica con su amigo Víctor Gotti. Eso es básicamente lo que hace. Y pasa enfrente de la casa de una chica que se llama Eugenia Domingo del Arco y se enamora. Entonces la empieza a idealizar, se queda completamente enamorado. A primera vista podemos decir al ver a Eugenia y conquistarla se vuelve su propósito. Dice, sí, puede hacer lo que sea para conquistarla y así. Y entonces se cruzan en la calle un par de veces, etcétera. Y se empieza ya más a obsesionar a Augusto con conquistar a su enamorada, ¿no? Aquí podemos ver, en mi punto de vista, la referencia al Quijote, cuando el Quijote se enamora de Dulcinea. Entonces, tiene varios elementos y de hecho se menciona a Cervantes y Cervantes también tiene elementos de la metaficción. Entonces, hay bastantes similitudes con esto. Y de hecho creo que Unamuno era, creo que su escritor favorito Cervantes, no estoy seguro, pero seguro es una de sus grandes influencias. Entonces Eugenia va a rechazar a Augusto, Augusto se le declara, Eugenia lo rechaza, él se va a resignar y va a decir, sí, está bien, vamos a ser amigos, quién sabe qué. Y luego, bueno, aquí lo estoy resumiendo muchísimo, ya para esto ya es como la mitad de la novela, ya habló con Víctor Gotti, etcétera. Y entonces está triste y luego vemos que tiene criados en su casa y una y que su madre se murió, etcétera. Eso ahorita lo vamos a explicar cuando veamos de los personajes. Entonces dice, bueno, si no puedo conquistar a la mujer, al menos quiero estudiar a la mujer, a la psicología de la mujer. Entonces va a consultar a un personaje también ficticio que se apellida Papirrogópulos, que es una persona intelectual y todo, que ahorita también vamos a ver, y va a proponerse a estudiar a 3 mujeres. El primero solo quiere estudiar a Eugenia, pero Papirrogólupos le dice que las mujeres son un concepto, que son un abstracto, que tiene un alma colectiva, hay cosas medio extrañas, y que debe de estudiar a más mujeres, que, no perdón, que solo debe estudiar a una, pero Augusto dice, no, yo quiero estudiar a Dios, a dos, a Eugenia y a Rosario, que es la que le trae la plancha a su casa, que también se enamora de ella. Es ahí un revoltijo de amor. Y luego dice, no, no puedes estudiar a dos, tienes que estudiar a una o a tres o a más, y así. Entonces Augusto dice, ok, voy a estudiar entonces a Liduvina, que es la ama de casa, bueno, sí, pues la criada, podríamos decir, de, de Augusto. Entonces va a estudiar a tres, Eugenia, Rosario y Liduvina. Después se le va a declarar a Eugenia con propósitos científicos, va a decir, bueno, ya me rechazó, ya no hay caso de nada, me va a decir que no, solo la quiero estudiar, entonces se le va a declarar a Augusto, a Eugenia, y va a aceptar, van a comprometerse en matrimonio, y luego Eugenia lo va a abandonar un día antes de la boda y se va a ir con su ex, que se llama Mauricio, y entonces aquí es donde Augusto se va a sentir muy triste, va a tener problemas existenciales y va a consultar a su amigo Víctor Gotti diciéndole como de qué hago, ¿no? Y Víctor Gotti le empieza a decir cosas medio turbias, así como desconócete, devórate, quién sabe qué. Y el Augusto lo interpreta como si estuviera diciendo que se va a suicidar, ¿no? Entonces se queda bastante confundido y aquí hay un pasaje que me gustaría leerles. Es en la página 200, perdón, 118. Y entonces dice Augusto, es que no me duele el amor, no me duele en el amor, es la burla, se han burlado de mí, me han escarnecido, me han puesto en ridículo, han querido demostrarme, qué sé yo, que no existo. Víctor, qué felicidad. Augusto, no te burles, Víctor. Víctor, ¿y por qué no me he de burlar? Tú, querido experimentador, la quisiste tomar de rana y es ella la que te ha tomado de rana a ti. Chapúzate, pues en la charca y a croar y a vivir. Eh, Augusto, te ruego otra vez. Víctor, que no bromee, pues bromearé. Para estas ocasiones se ha hecho la burla. Entonces aquí están hablando de, básicamente Augusto le está contando su desgracia con Eugenia, que lo dejó y que se está burlando de su existencia, etcétera. Y a Víctor le está bromeando, ¿no? Y luego Augusto, es que eso es corrosivo. Y luego Víctor Gotti, y hay que corroer, hay que confundir sobre todo.
confundir el sueño con la vela, la ficción con la realidad, lo verdadero con lo falso, confundirlo todo en una sola niebla. La broma que no es corrosiva y contundente no sirve para nada. El niño se ríe de la tragedia, el viejo llora en la comedia. Quisiste hacer la rana, te ha hecho rana. Acéptalo pues, y sé para ti mismo rana. Y luego, Augusto, ¿qué quieres decir con esto? Víctor, experimenta en ti mismo. Augusto, sí, que me suicide. Entonces, bueno, ya íbamos a seguir después, pero me quería leer ese fragmento para expresarlo. Es un fragmento bastante potente, la parte de hay que correr, hay que confundir, hay que en la niebla de la confusión, el sueño con la vigilia, etcétera. Esta parte me parece bastante interesante. Entonces, después de hablar a Víctor y de que le dice como que se suicida, más o menos, eso es lo que interpreta Augusto, dice, bueno, voy a ver a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, obviamente es el escritor real de la obra, pero también forma parte de uno de sus personajes, que es el mismo Miguel de Unamuno, y que es el mismo que escribe la Nibola de Niebla. Entonces aquí es donde entra la parte autorreferencial, y entonces va a haber una plática narrada en primera persona por Unamuno, entre Augusto y Unamuno, donde va a llegar Augusto y le va a decir, no, es que estoy muy triste, quién sabe qué, y Unamuno le va a decir, yo sé exactamente para qué vienes, eres falso, no existes, eres un ente de ficción, no te puedes morir porque ni siquiera existes, eres falso, te vas a morir, quién sabe qué, te voy a matar, no te puedes suicidar, pero yo te voy a matar, le dice Unamuno. Entonces aquí es donde va a recibir un shock existencial este Augusto, y me gustaría leerles otra parte, página 128. Entonces están hablando de vivir y aquí ya le confesó Miguel de Unamuno que es falso, bueno, que es un ente de ficción. Y entonces le dice Miguel de Unamuno, no puede ser, Augusto, no puede ser, ha llegado tu hora, está ya escrito y no puedo volverme atrás, te morirás, para lo que ha de valerte ya la vida. Augusto, pero por Dios, Unamuno, no hay Dios, pero no hay pero ni Dios que valga, vete. Y luego, Augusto, esta es la parte importante. Con que no, ¿eh? Me dijo. Y esto lo está narrando, obviamente, Unamuno. Con que no. Y está, obviamente, está hablando este Augusto. No quiere usted dejarme ser yo, salir de la niebla, vivir, 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 verme, oírme, tocarme, dolerme, serme. Con que no lo quiere. Con que he de morir, ente de ficción. Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá. También usted, y se volverá a la nada de la que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted. Sí, se morirá, aunque no lo quiera. Se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia. Todos, todos, sin quedar uno. Entes de ficción como yo, lo mismo que yo. Se morirán todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es más que otro ente nivolesco y entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima. Entonces vemos que esta es una parte bastante importante y bastante potente. Aquí podemos ver el argumento de Unamuno diciendo que nosotros también somos unos entes de ficción y está recordando la muerte y el memento mori. Eso es bastante interesante. Entonces es una de mis partes favoritas. Esta plática, creo que mis dos partes favoritas son la plática que citamos de Víctor Gotti con Augusto y la plática de Augusto con Unamuno. Estas son mis dos partes favoritas. Y bueno, al final Unamuno le dice, no, quién sabe qué, ya está escrito, vete, te vas a morir. Entonces, después de recibir este shock existencial, podríamos decirle que tiene los elementos de la angustia existencial de Kierkegaard, etcétera. Augusto va a regresar a su casa y se va a morir, y después se va a morir también Orfeo, que es su perro. Entonces, esos son los acontecimientos más importantes, lo más reducido, pero lo más importante que me pareció compartir. Luego vamos a seguir con el mapa, se los vuelvo a compartir. Tenemos los personajes. Entonces, bueno, aquí tenemos una parte bastante importante. Tenemos varios personajes y los puse no necesariamente en orden de importancia, pero más o menos. Entonces, primero tenemos a Augusto Pérez, que es un joven español, es huérfano, se le pinta como bastante solitario y es de clase alta, un burgués que no tiene nada que hacer más que dedicar su tiempo al ocio, a lo que le gusta, estudió derecho pero no ejerce, se enamora de Eugenia, va a ser el personaje principal y siempre va a ser crítico, va a tener estas preguntas existenciales que van a ser expresadas en monólogos. Mi interpretación es que Augusto, como dije, es una parte de Miguel de Unamuno, que es como su parte filosófica, su parte que tiene preguntas existenciales, etcétera. Entonces, así es como yo lo interpreté. Eso es lo que yo creo
que es este Augusto. Es una parte de Miguel Unamuno. Pero bueno, seguimos. Eugenia, Eugenia Domingo del Arco va a ser la chava de la que se enamora Augusto Pérez, sobre la que gira la historia, la que se va a escapar con su novio Mauricio, y se le pinta como una mujer independiente, atractiva, especialmente en sus ojos se dice que son ojos refulgentes, que son la luz del día y quién sabe qué, otras cosas poéticas. Y sabemos que es una mujer que va a manipular a su conveniencia a Augusto para poder irse a vivir con su novio Mauricio. Eso sobre Eugenia. Luego tenemos a Víctor Gotti. Víctor Gotti es el mejor amigo de Augusto, el que tuvo un hijo con su esposa y el hijo fue inesperado, hasta le llamaron el intruso, y es el que supuestamente escribe esta Nívola. También es el prologuista de Niebla, entonces Niebla tiene un prólogo que es escrito por Víctor Gotti, ente de ficción creado por Miguel de Unamuno, entonces, por Miguel de Unamuno básicamente. Entonces es el prologuista y escritor de esta Nívola y es el que juega un papel importante en la metaficción de la novela. Luego tenemos a Miguel de Unamuno, que es un escritor español. Lo pintan como alguien bastante nacionalista y autoritario, porque cuando habla con Augusto, Unamuno dice, no, esto es lo que yo digo, tal. Entonces vemos este papel autoritarista y va a condenar a Augusto a la muerte, así es como yo lo vi, por su rebelión y el cuestionamiento sobre la realidad de la existencia del propio Augusto y de Miguel de Unamuno, porque luego Augusto, como podemos leer, le dice, no, tú también te vas a morir, tú también eres un ente nivolesco, ficticio, quién sabe qué. Entonces, como yo lo veo, es que el castigo de Unamuno para Augusto, es como, está aquí un rollo, y ya las interpretaciones son muchas más, muchos análisis y todo, pero así es como lo veo yo, que es el castigo que le da. Luego tenemos Orfeo, que es el perro de Augusto, va a ser su compañía, lo va a encontrar abandonado en la calle, entonces, y también muy solitario, entonces va a ser como una parte también de Augusto, va a sentir empatía por el perro que está abandonado, al igual que Augusto, que se siente completamente perdido en la vida, en esta niebla, y lo va a coger y le va a platicar sus monólogos, va a ser como su compañero, lo que va a evitar que se vuelva loco, básicamente, ¿no? Eso es sobre Orfeo. Luego seguimos al siguiente, que es Papirrigópulos, Papirrigópulos, que es un erudito, es solitario, es un escritor y es un filósofo. Vemos que es un hombre de ciencia, que le gustan los estudios y que es como el conocido de los estudios, etc. Esta es una descripción bastante breve de este personaje, entonces seguimos. Vamos con Soledad, Soledad Pérez, que es la madre, bueno, de Pérez, más que nada, que es la madre de Augusto, que solo se le describe como que ya se murió y se dan ciertos rasgos de ella que está obsesionada con la muerte de su esposo, entonces que se murió el papá de Augusto desde muy pequeño Augusto, y que la mamá se quedó toda su vida restante obsesionada con esto, siempre lo extrañaba, siempre estaba triste, etcétera. Vemos que es muy cercana a Augusto, es muy cariñosa y siempre le solucionaba la vida, siempre era como el papel de que ella hacía todo y Augusto no, tú relájate, yo quién sabe qué, te ayudo, etcétera. Entonces vemos cómo esto lo podemos ver porque cuando ya no está su madre Augusto tiene ciertos problemas y en sus monólogos piensa, uy, si solo estuviera mi madre aquí todo estaría resuelto, básicamente ahí lo pude ver. Luego tenemos a Domingo, que es el mayordomo de Augusto y es el esposo de Liduvina. Seguimos rápidamente a Liduvina, que es la esposa de Domingo, es la ama de casa de la casa de Augusto y siempre va a aconsejar a Augusto con algo que nosotros conocemos como la sabiduría popular, ¿no? Los consejos, como la típica señora, básicamente, que te dice, no, 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 los constructos, bueno, no te dice constructos sociales, te dice, no, los modales, ¿no? ¿Quién sabe qué? Tal, 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 como la, la moral de la época, básicamente. Eso es lo que, en mi punto de vista, representa Liduvina. Luego tenemos a Rosario, que es la joven de la plancha de la que se enamora Augusto, la segunda mujer. Vemos que tiene un carácter bastante sensible y que no tiene opiniones sobre básicamente nada, todo lo que dice Augusto, y así de, sí, sí, es como muy, pues bastante callada y como que solo se deja llevar por lo que dicen. Luego tenemos a Mauricio, que es el novio de Eugenia, con el que se escapa al final de la historia. Vemos que es un holgazán y odia trabajar. Eso es básicamente lo más importante sobre Mauricio. Luego a Don Fermín, que va a ser el tío de Eugenia, con el que vive Eugenia, el esposo de Doña Ermelinda, y va a ser un contrasistema. Él se describe a sí mismo como un anarquista místico. Esto es un anarquista teórico, entonces ir contra el sistema, pero solo en la teoría, solo en el pensamiento, no en la práctica. Entonces, pensar diferente al sistema, creo que incluso estaba practicando el espertano, entonces vemos así siempre, sí,
De hecho, don Fermín también decía, hay que ir en contra del sistema, en contra, en contra. Entonces vemos como esta parte de rebelión, este elemento rebelde en el escrito de Niebla, ¿no? Rebelde hacia el sistema, hacia la sociedad, hacia las normas. Eso sobre don Fermín. Luego vamos con doña Emerlinda, que es completamente lo contrario a su esposo, es la tía de Eugenia, y va a ser muy conservadora. Siempre va a decir, no, ¿cómo crees? ¿Quién sabe qué? Tal, súper conservadora, es como la antítesis de don Fermín. Luego vamos a don Avito, que es un personaje que se menciona muy brevemente, que tiene muchos problemas en su casa, y se menciona que es el personaje de Amor y Pedagogía, que es otro de los escritos de Miguel de Unamuno. No me voy a meter más en esto porque no he leído Amor y Pedagogía. Cuando lea Amor y Pedagogía voy a hacer otra clase y ya lo comentaremos de nuevo. Y por último tenemos a Margarita, que es la portera de la casa de los tíos de Eugenia, que básicamente guarda los secretos y le ayuda a Augusto a conquistar a Eugenia y sí. No vemos mucho de su personalidad, pero es uno de los personajes. Luego, otro de los personajes que no agregué, porque ni siquiera hablan ni nada, son 3 chicas de las que Augusto observa y se enamora rápidamente porque dice que está enamorado de la mujer como un concepto. Entonces, no las mencioné, creo que no hacía falta, pero bueno, eso sobre los personajes. Luego vamos a los temas. Tenemos aquí 7, 3, sí, 7 temas principales y que la mayoría son temas filosóficos, entonces, que se trataron en la obra. Obviamente el tema más importante es el de la existencia, el de algo metafísico, podríamos decirlo, y el de la niebla. Los demás temas son secundarios, pero todos son importantes en el libro. Entonces, empecemos con los temas metafísicos. Estos van a ser preguntas sobre la realidad y sobre la propia existencia. Entonces, preguntas como ¿qué es la realidad? ¿Existe una realidad objetiva? ¿Cuál es la necesidad de la existencia de las cosas que existen? Entonces, aquí ya nos estamos yendo a principios metafísicos que Miguel de Unamuno se está cuestionando. El principio, no me acuerdo cómo se llama, pero es de que cada cosa tiene una razón de ser, etcétera. Entonces, principios metafísicos en los que se va a meter Miguel de Unamuno. Luego, yo existo, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, una vez que yo existo, ok, ¿qué soy? Luego, ok, ya sé que soy, ok, ¿quién soy? Luego, ¿soy real o soy un ente de ficción? Este tipo de preguntas sobre la identidad y sobre la existencia propia se repiten a lo largo de este tema y que están vinculados tanto con la realidad como con la experiencia propia. Luego, ¿hay un solo yo o hay varios yo? Porque se habla de, sí, el yo de tal, y luego, no, el otro yo, como si fueran 2 yo separados. Entonces, aquí es el tema del famoso libro Uno, Ninguno y 100.000, escrito por Luigi Pirandello, también unos años después, creo que en el 1924, algo así. Entonces, ese es un tema bastante interesante que, como ya dije, este libro de Uno, Ninguno y 100.000 está dedicado, un momento, ya, está dedicado a este tema sobre si hay un yo o si hay muchos yo. Y ya, si quieren leerlo, es un libro medio repetitivo, pero bueno. Y luego van a hablar sobre la dualidad entre la razón y un sentimiento de irracionalidad. Entonces, razón y irracionalidad. Entonces va a ver esta dualidad. Luego se van a mencionar a Descartes, Kant, Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche. Como ya dijimos, sobre Descartes se va a desafiar, podríamos decir, el pienso, luego existo, y luego se va a modificar diciendo cómo, luego existo, y luego amo, luego existo. Se modifican varias cosas y se desafía esta frase famosa de Descartes sobre si en realidad existe, ya con estos temas metafísicos y las preguntas. Es un libro de preguntas, de muchas preguntas, de cuestionamientos, de pensamiento crítico, de diálogo filosófico, no tanto de respuestas. Entonces eso es lo que yo creo que Unamuno quiere hacer, ponernos a pensar básicamente. Y como ya dije, Kierkegaard, la angustia existencial, Schopenhauer, la tristeza de la vida y el sufrimiento, y Nietzsche sobre sus temas poéticos y del amor. Eso sobre la metafísica. Y luego el segundo tema principal, la niebla de la vida, la confusión. ¿Qué va a representar esta niebla? Que es precisamente el título de la obra. Entonces se le describe de varias formas. Una niebla que invade la mente, que nos cega de la realidad. La niebla de la existencia es la confusión y la duda existencial. Y luego confundir la ficción esta es una frase, que de hecho es la que acabamos de leer. Confundir.
la ficción y la realidad, el sueño con la vela, lo verdadero y lo falso, confundir todo en una niebla. Entonces, como que esta confusión, esta angustia, y está ligado precisamente con el tema metafísico sobre la realidad, confundir lo real con lo irreal. Entonces, aquí vemos que esto es la niebla. Entonces, para mí la niebla va a representar esta confusión, esta angustia, este absurdo de la vida que ya después va a ser llevado a cabo esta idea por Camus, el absurdismo, etcétera, y la irracionalidad, que también estos elementos los cargamos desde Nietzsche, ¿no? Que sabemos que Nietzsche rompió con este paradigma, es parte del romanticismo, rompió con este paradigma de tanta razón que estaba desde el Enlightenment. Bueno, no me acuerdo cómo se dice ese periodo, el Renacimiento, no, el Iluminamiento, bueno, en fin, este movimiento que es muy, muy guiado por la razón, al que pertenece Kant y muchos de los filósofos importantes. Bueno, Nietzsche pertenece al romanticismo, que es este irracional, estos sentimientos, este absurdo. Entonces va a chocar bastante. Bueno, y Kierkegaard, ya sabemos, tiene bastantes raíces en eso. Y entonces varios sentimientos que están relacionados con la niebla es lo indefinido, la incertidumbre, la confusión, el aburrimiento, la ceguera, la angustia y la melancolía. Todo esto tiene como algo en común que está relacionado a la niebla desde mi punto de vista. Y luego, básicamente, hay una frase que dice que Eugenia despertó a gusto de la vida, le quitó la niebla de su vista y lo transformó. Pero ahora que ya está vivo, porque estaba como en un sueño antes de conocer a Eugenia, ahora que ya está vivo, siente el sufrimiento por el rechazo de Eugenia. Entonces, básicamente, otra vez, el sufrimiento de Schopenhauer, la irracionalidad de Nietzsche, la angustia de Kierkegaard, etcétera. Entonces, básicamente, eso es sobre la niebla. Y bueno, luego vamos a leer un pasaje, página 120, entonces muy cerca al pasaje anterior que tenemos de Víctor Gotti, y dice sobre el absurdo de la vida. Aquí está, y empieza Víctor Gotti, que todo es uno mismo y lo mismo, que hay que confundir a gusto, hay que confundir, y el que no confunde se confunde, y el que confunde también. ¿Acaso? Entonces, pues esto, charlar, sutilizar, jugar con las palabras y los vocablos, pasar el rato. Entonces, eso a mí también me parece lo de confundir, lo de quien no confunde se confunde y quien se confunde también. Entonces, ese juego de palabras, que justamente lo que hice, jugar con los vocablos, creo que es un elemento literario bastante interesante que hasta genera cierta tensión como de comedia, yo siento así de chistosa, ¿no? Entonces, lo quería leer ese pasaje y luego seguimos al tema número 3, que es el amor. Entonces, se habla del amor como si fuera algo inefable y se menciona, de hecho, la frase, el amor que se puede definir no es amor. Se dice que viene del alma, que es a priori del conocimiento y se le describe como un éxtasis que nos saca de nosotros mismos. Entonces, también eh, se dicen varias varias frases que nos pueden llegar a pensar que a Unamuno asociaba el amor con la locura, porque dice, el amor raya la locura, y luego dice, amo, luego existo, la frase de Descartes, y se menciona algo medio extraño que se dice que la expresión sensible del amor es la música. Entonces, no que el amor sea la música, sino que la expresión del amor es la música. Entonces, eso es lo que se menciona. Y luego, la tía Hermelinda o Liduvina, no me acuerdo, una de esas dos señoras, dice que el amor no es algo real. El amor es una fantasía de libros y tonterías de poetas. Así se describe el amor desde esta antítesis de que el amor es lo más loco y el éxtasis que nos saca de nosotros. Es una parte y la antítesis es que el amor es algo falso, que solo está en la literatura. Eso sobre el amor. Luego seguimos al anarquismo espiritual, que básicamente está guiado en la autonomía y lo auténtico, que sabemos que es un tema bastante importante desde Kierkegaard, y ya después lo va a llevar podríamos decir, al extremo, Sartre, con la autonomía, ¿no? De no heredar sistemas morales ajenos, sino yo crear mi propio sistema moral. Entonces, la existencia auténtica, luego ya después con Heidegger, etc. Entonces, en fin, el chiste es que este tema del anarquismo espiritual es como eh,
ir contra el sistema precisamente y se dice que lo importante es concebir ideas propias y actuar de manera autónoma. Y hay una frase que dice, arriba el esperantismo, vegetarianismo, comunismo, feminismo y guerra a la autoridad. Entonces, básicamente es este típico antisistema contra la autoridad, no importa qué, el rebelde, que ya después vamos a ver que se desarrolla principalmente en la izquierda, en las revoluciones, etcétera. También se menciona la teoría importante de Rousseau, de que el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte. Eso sobre el anarquismo. Luego, sobre la vida o muerte, pues precisamente el pasaje que acabamos de leer sobre tú te morirás, todos somos entes de ficción, te morirás, quiero estar vivo, este memento mori, recuerda que morirás, que está presente en mucho de la literatura que al menos hemos comentado, no sé si en toda la literatura de toda la historia, pero en varios textos que hemos leído recientemente se recuerda este memento mori, ¿no? Y creo que sí es importante tenerlo presente y etcétera. Entonces se habla de no estar ni vivo ni muerto, eso es lo que es Augusto, es un ente de ficción porque no existe, entonces no está ni vivo ni muerto, no se puede morir, y se menciona que entonces los entes de ficción son inmortales, porque como no se pueden morir, entonces eso sobre la vida y la muerte. Luego el arte, me estoy dando cuenta, aquí está el otro tema, son 8 temas. Sí, luego nos seguimos con el arte. El arte se dice que está hecho para contemplarse y que el buen arte nos hace dudar de la existencia. Entonces, y que el arte es creado por el aburrimiento de la vida, por el ocio que todos tenemos, básicamente el ocio que tenía este Augusto y que probablemente tuvo Miguel de Unamuno, no sé suficiente de su vida para ver si tuvo este ocio, pero sí dice que es creado por el hastío de la vida y que el uso de las cosas va a destruir su belleza. Entonces, que lo importante es contemplar. Esto lo podemos ver con sus raíces desde Aristóteles, de que el arte está hecho para contemplarse, de que la actividad más sublime es la de contemplar la verdad, etcétera. Pequeño comentario, seguimos con el autoconocimiento. Va a hablar de introspección y se mencionan frases como el único despierto es el que tiene conciencia de estar soñando y el único cuerdo es el que tiene conciencia de que está loco. Luego se dice sobre alcanzar la ataraxia devorándose a sí mismo. Entonces, este punto de equilibrio y de paz mental, devorándose a sí mismo. Todavía no me queda muy claro qué es devorarse a sí mismo, pero se hace como referencia a que suicidarse, o al menos eso dice este, este personaje, Augusto Pérez. Luego, último tema importante es sobre las mujeres. Como ya dije, Papirrogópulos dice que todas las mujeres son una, que son una sustancia colectiva y que no hay una individualidad real a las mujeres. Entonces hay una cierta objetivación, perdón, de las mujeres en el libro, como que solo son un instrumento para cuidar a los hijos y para satisfacer al hombre. Entonces, esto yo lo pude visualizar, no sé si estoy ya alucinando o si sí hay una cierta objetivación. Y bueno, es completamente entendible por la época de Miguel Unamuno. No es que sea justificable, pero es entendible por su contexto cultural, en donde esto era, podremos decirlo, completamente normal. Bueno, esos son los temas principales, pero otros temas que también se mencionan son la libertad, el sentido de la vida, la felicidad, la identidad y la ética. Eso es básicamente los temas más importantes, entonces voy a dejar de compartir el mapa. Y bueno, otras notas importantes que yo tengo aquí es que se menciona el tema de casarse muy seguido, entonces se dice, sí, ya cásate, los hombres deben casarse pronto, debes de tener hijos, el matrimonio es importante, entonces es muy, muy constante estas frases de casarse y de que ya se debe de casar y debe de conseguirse una esposa, etcétera, por parte de Víctor Gotti y de otros personajes también. Entonces, ahí se le hace un énfasis especial. Luego va a hablar eh, de ciertos sentimientos específicos como la confusión, la niebla, la tristeza, los celos, la rabia, el miedo, el odio, el desprecio y la vergüenza. Esos son los sentimientos principales que yo capté. Obviamente, sin contar el sentimiento principal, que es el de la niebla, el de la angustia existencial que todos tenemos. Y bueno, si alguien quiere, pues, entenderle un poco más este tema de la angustia existencial y todo, léanse a Kierkegaard y a Nietzsche y les va a ayudar bastante y van a poder conectar más puntos con la obra. Es una obra que me gustó, me la leí, creo que, bueno, sí, en unos
en unos varios días, entonces, pero no está nada larga, es 150 páginas, bastante leve porque tiene muchos diálogos, entonces no te vas a tener que romper la cabeza leyéndola. Es una buena obra, la primera obra de Miguel Unamuno que leo, ya después estoy leyendo, terminé Abel Sánchez y voy a leer 3 prólogos y una novela, entonces pinta bastante bien. Abel Sánchez me gustó bastante, sí te causa ciertas emociones, ya después haremos la clase sobre Abel Sánchez. Entonces sí, es una novela que recomiendo, bastante buena y todo por hoy. Gracias por ver la clase y nos vemos.